Muy bien, vamos a leer, hermanos, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a comenzar en el verso número 21 y continuaremos luego en el capítulo número 8 hasta por lo menos el verso número 7. Capítulo 7, verso 21. Y el tema que quiero considerar esta mañana con ustedes es la excelencia, la superioridad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Dice, verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que se le dijo, o del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Estas palabras son preciosas, hermanos. Por supuesto, para poder comprenderlas y apreciarlas se necesita una disposición espiritual, se necesita una comprensión de las implicaciones de esto que está diciendo el apóstol acá en este pasaje. Ahora, esto está relacionado, hermanos, con el nombre de un personaje muy enigmático en la historia de Israel, Melquisedec, que aparece apenas en 3 versículos en el libro de Génesis y posteriormente aparece en un versículo en el libro de los Salmos, en el Salmo número 110 que leímos. Y de nuevo surge acá en el libro de Hebreos, en medio de esta explicación, de este argumento que está presentando el apóstol, el escritor del libro de los Hebreos. Ahora, recordemos, hermanos, que los hebreos los receptores de esta carta eran cristianos, convertidos, o por lo menos profesantes. Algunos quizás no eran convertidos, pero eran profesantes, eran cristianos, profesaban el cristianismo. Obviamente, como el libro lo indica, eran hebreos, eran judíos. Ellos profesaban también, o habían profesado durante toda su vida la religión judaica. Y ahora, cristianos y judíos, como cristianos y como judíos, pues se encontraban en esta situación. Los romanos los perseguían porque el cristianismo era una religión ilegal. Eran perseguidos políticamente, digamos. Los judíos los perseguían porque era una religión herética para los judíos. O sea que estaban acosados los hebreos, estaban realmente viviendo una situación muy, muy complicada. No era fácil ser cristiano en aquel tiempo.
políticamente, socialmente, religiosamente, ellos eran perseguidos. Si ellos se entregaban por completo a las enseñanzas puras del cristianismo, eso significaba que ellos iban a ser considerados verdaderamente enemigos del judaísmo. De hecho, ya lo eran. No había alternativa para ellos. Sin embargo, ellos estaban como buscando una alternativa y lo que ellos estaban proponiendo o a lo que se inclinaban era pues a mezclar el cristianismo con el judaísmo para parecer seguir siendo judíos y cristianos a la vez. Es como que alguien que se convierte del catolicismo y comienza a ser perseguido por ser católico, por haberse convertido en católico, pues quiera parecer católico y a la vez cristiano. Entonces se está formando una nueva religión, ¿no es cierto? Pero algo como esto le estaba sucediendo a los hebreos. O sea que por una parte tenían el dilema, el problema de la persecución, y por el otro lado tenían el problema de la teología, de cómo ellos iban a manifestar, a expresar su cristianismo. Por eso es que el Hebreos, hermanos, argumenta y les explica y trata de aclararles que a pesar de las persecuciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que implicaba esa circunstancia en la que ellos estaban envueltos, ellos tenían algo mejor. Era mucho mejor lo que tenían. Escuchen lo que dice aquí en el capítulo 8, verso 1. Él dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, el énfasis del escritor es: tenemos un sumo sacerdote. Y de hecho, hermanos, el libro de Hebreos se trata del sacerdocio. Vean ustedes en el capítulo 2, desde el capítulo 2, en donde él menciona por primera vez al sacerdote, él dice lo siguiente, verso 17: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de Cristo, está hablando del sumo sacerdote. Él tenía que venir a ser sumo sacerdote. Pero por supuesto, en la mente de los judíos, hermanos, el sumo sacerdote era Aarón. La línea sacerdotal, el orden sacerdotal correcto, ortodoxo, legítimo, era el de Aarón. Pero ahora aparece otro sumo sacerdote. Y esto es inexplicable, esto no hay manera de establecerlo, ¿no? A menos que haya un argumento verdaderamente válido. Bueno, vean ustedes en el capítulo número 5, capítulo número 4, en el verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él sigue presentando a Jesús como sumo sacerdote. En capítulo 5, el escritor explica en qué consiste el trabajo del sumo sacerdote. Dice en el capítulo 5: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto es lo que los sumos sacerdotes o lo que los sacerdotes hacen. Verso 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, el apóstol está diciendo: sí, es cierto, Aarón es un sacerdote legítimo y nadie puede sustituir o nadie puede atribuirse esta posición de sumo sacerdote si no es establecido por Dios. En el verso número 5 continúa diciendo: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote.
sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces se detiene el apóstol y dice: pero de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Y entonces comienza su explicación acerca del sumo sacerdocio. Bueno, en los minutos que nos quedan, hermanos, vamos a resumir el argumento del apóstol respecto a la excelencia, a la superioridad del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué implicaciones tenía para los hebreos y qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy día? El comprender la excelencia del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar en primer lugar, hermanos, cómo este sacerdocio es distinto. Segundo, cómo este sacerdocio es inmutable. Y tercero, cómo este sacerdocio es celestial, distinto, inmutable, celestial. Pero antes de entrar a esto, hermanos, déjenme decir algo más. Como estos hebreos se encontraban en peligro de apostasía, por lo que ya explicamos, el escritor es muy enfático en llamar a los hebreos a la perfección. En el capítulo 6, por ejemplo, él dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cuando dice la doctrina de Cristo, está hablando de la doctrina del Mesías. El Cristo para ellos no necesariamente era, para los judíos no necesariamente era Jesucristo, era el Mesías. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, no se queden detenidos, están en peligro de apostasía, vamos adelante a la perfección. Y yo mencioné un término que usa el escritor de los Hebreos repetidamente, el término kreiton, que es una palabra griega, ¿no? Y es interesante, hermanos, comprender que el griego tiene muchas veces significados mucho más complejos y profundos de lo que nuestras palabras en español tienen. Por eso es que es necesario a veces considerarlo. Y este término kreiton es un término que se traduce de diferentes maneras. Se traduce más excelente, superior, mejor. Y el hecho de que el escritor lo mencione repetidamente es precisamente por eso, porque nos está llamando a algo superior, algo mejor. Bueno, hermanos queridos, nosotros vivimos en una sociedad y siempre ha sido así, pero nosotros lo estamos viviendo, lo vivimos personalmente, en la que las versiones del cristianismo son tantas, tan variadas, que la gente en la calle nos pregunta ¿por qué hay tantas religiones? ¿Cómo es posible que nosotros estemos seguros que tenemos la mejor religión o que estamos en la verdadera religión? Precisamente de eso se trata, Hebreos. Demostrarnos que esto es más excelente, que esto es mejor, que esto es superior, que esto es mucho más elevado. Kreiton. En el capítulo 1, verso 4, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, en el capítulo 12. Él repite constantemente esto, hablando de que el nombre de Cristo es superior, de que tenemos una mejor esperanza, un mejor ministerio, un mejor sacerdocio, mejores promesas, mejor sacrificio, mejor herencia, mejor ciudad. Es decir, algo mejor. Nosotros necesitamos entender eso. La superioridad de lo que nosotros tenemos. Y precisamente por eso también el escritor es enfático en amonestar a la iglesia. Y esas amonestaciones son para nosotros también.
Es enfático en exhortarnos, en decirnos que debemos atender, debemos retener, debemos ser diligentes, debemos considerar, debemos tomar estas verdades, debemos exhortarnos unos a otros, debemos acercarnos al trono de la gracia, debemos mantenernos firmes, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, levantar las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Es decir, tenemos que esforzarnos en esto. Muy bien. Veamos entonces, hermanos, en qué sentido el escritor dice que el sacerdocio de Cristo es diferente. Capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Porque ese amor es incomparable. Y ahora el autor dice, tenemos tal sumo sacerdote, porque este sumo sacerdote es incomparable. Es diferente. Es un sacerdote diferente a todo sacerdote que se pudiera concebir. Para los judíos, por supuesto, el sacerdocio era el sacerdocio de Aarón. Pero ahora nos está diciendo el escritor de Hebreos, tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos un sacerdote que intercede de una manera superior a como intercede Aarón. Este sacerdote, hermanos, desafiaba toda lógica para los judíos. Desafiaba toda la tradición, todas las expectativas de los judíos. Pero dice el escritor, ese es el punto crucial, ese es el punto principal de mi argumento. Tenemos un sacerdote diferente. Ahora, cuando él se detiene en el capítulo 5 para decir que tiene mucho que decir y difícil de explicar, es porque va a entrar a explicar un nuevo orden sacerdotal. Capítulo 7, verso 1. Este Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem. Ahora Melquisedec, hermano, no es un personaje prominente en el Antiguo Testamento. David era prominente, Abraham era prominente, Moisés era prominente, Aarón era prominente, los profetas. Pero Melquisedec, ¿qué tiene que ver Melquisedec? Y ahora el apóstol lo trae a relucir. En el capítulo 5 lo menciona por primera vez. Dice en el capítulo 5, verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Qué importa Melquisedec? Por eso es que el apóstol se detiene en el verso 11 del capítulo 5. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Y sin embargo, menciona a Melquisedec por lo menos 9 veces en estos versículos. Del capítulo 5 al 7, todo el argumento gira alrededor de Melquisedec. Ahora, hermanos, lo importante aquí no era Melquisedec, que por cierto que eso intriga a muchos cristianos. Los cristianos se ponen a discutir quién es Melquisedec y hay muchas teorías y muchas especulaciones respecto a Melquisedec. Pero el énfasis del escritor no es Melquisedec propiamente, el énfasis es el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es una frase que se repite 6 veces, de las 9 veces que él menciona el nombre Melquisedec. Siempre lo menciona enfáticamente con respecto al orden de Melquisedec. O sea que el énfasis no es en Melquisedec, sino en el orden de Melquisedec.
en contraste al orden de Aarón. O sea que aquí tenemos dos órdenes de sacerdocio. El orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Por supuesto, esto es chocante para los judíos, hermano. Como cuando nosotros le hablamos a alguien de otra religión, sea un testigo de Jehová, sea un mormón o sea un católico, y les hablamos nosotros de la autoridad de las Escrituras. Es chocante para ellos. O cuando les hablamos de la salvación sin obras y de la inutilidad de las obras. O cuando les hablamos del sacerdocio de todos los creyentes y minimizamos la importancia del sacerdocio católico romano. O sea, es chocante, es ofensivo, va en contra de las convicciones, de la tradición, de la lógica. Hermanos, esto es el Evangelio siempre ha sido así. Para los griegos era ofensivo el Evangelio, porque era una cosa simple, no tenía la sofisticación, no tenía esa categoría intelectual que ellos siempre estaban esperando de las doctrinas y de las cosas. Por eso desecharon a Pablo en el Areópago. Lo calificaron de palabrero y le dijeron en otra ocasión, te escucharemos. Pero Pablo aceptó eso, hermanos. Pablo dijo, yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y aceptó también la ofensa de la cruz y ser perseguido por la cruz. Porque esto no es otra cosa, hermanos, que el evangelio de la cruz. El orden de Melquisedec no es otra cosa que el evangelio, la palabra de la cruz. Es el mismo Cristo del que habla Pablo, del que habla Juan, del que habla Pedro, del que hablan los profetas. Por supuesto, nos está dando una perspectiva, una dimensión diferente, pero es el mismo Cristo. Melquisedec. Ahora, esto es importante entenderlo, lo que acabo de decir, hermanos, porque como Melquisedec, ya como lo he mencionado, se presta para tantas especulaciones, se ha prestado para tantas especulaciones. Es importante que nosotros entendamos que lo que el apóstol estaba pretendiendo era contrastar el orden de Aarón con el orden de Melquisedec. No a Melquisedec, que si Melquisedec era Cristo, que si Melquisedec era un extraterrestre, que si Melquisedec nunca existió. Es decir, existen muchas teorías acerca de Melquisedec, pero lo que a nosotros nos interesa es el orden de Melquisedec, en contraste al orden de Aarón. Bueno, vean lo que dice, hermanos, en el capítulo 7. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos de todo. Ahora, una de las cosas que más llama la atención acá, hermanos, en el verso 3, es que dice que no tenía padre, no tenía madre y no tenía genealogía. No tenía principio de día ni fin de vida. Precisamente, hermanos, eso era lo extraño, porque, como lo dijimos hace un momento, Abraham era importante en la historia. Abraham tenía su genealogía. El libro de Génesis es un libro, hermano, lleno de genealogías. Tiene por lo menos 10 genealogías. De hecho, el libro de Génesis se puede dividir en genealogías. Pero en ninguna de esas genealogías de Génesis aparece Melquisedec. Aparece la genealogía de Abraham, la genealogía de Adán, la genealogía de Isaac, de Jacob, de José, etc. Pero no la genealogía de Melquisedec. Melquisedec apareció y desapareció igual. No hay genealogía de Melquisedec.
No aparece en el libro de Crónicas, que está lleno de genealogías, ni en el libro de Levítico, que está lleno de genealogías, ni en la genealogía de Mateo tampoco aparece. O sea, él no es sacerdote por genealogía. Lo que está diciendo acá el escritor es, no tiene padre, no tiene madre registrado en las genealogías. No quiere decir que no tenía padre ni madre, por supuesto. Por esa frase, algunos piensan que quizá era alguien que bajó del cielo, un extraterrestre o lo que sea. Pero lo que está argumentando, hermanos, el escritor, es que no se supone dentro del sistema arónico, dentro del sistema judaico, en la lógica religiosa de los judíos, en la tradición religiosa de los judíos, no se supone que él fuera sacerdote. O que hubiera más bien un orden sacerdotal aparte del de Aarón. Verso 6, pero aquel, dice, cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, de entre Aarón, de entre Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin genealogía. Diferente. De otro orden. No del orden de Aarón. Y superior. Un sacerdote superior al orden de Aarón, a los sacerdotes arónicos. Aquí lo argumenta cuando dice que él bendijo a Abraham. En el verso 4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Si hay alguien, hermano, célebre, prominente, supremamente importante, que Pablo lo usa en Romanos, lo usa en Gálatas y se usa aquí en Hebreos, hermano, para mostrar la importancia del nuevo pacto, era Abraham. Pero Melquisedec bendijo a Abraham, el que tenía las promesas. Y en Abraham estaba todo el pueblo de Israel en sus lomos, porque del pueblo de Israel salió de Abraham. Y los levitas y Aarón y los sumos sacerdotes estaban en Abraham y Melquisedec bendijo a Abraham. De manera que eso mostraba la superioridad de este orden sacerdotal. Dice el verso 9, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Superior. Sin genealogía. Superior. Dice en el capítulo 7, verso 21, lo siguiente. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No solamente no tiene genealogía, no solamente bendijo a Abraham y mostró su superioridad, sino que él fue establecido sacerdote por juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá. Por juramento. Vean el verso 28. Porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por juramento. Vengan el capítulo 5, por favor. Verso 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, Aarón fue llamado por Dios. La honra de ser sumo sacerdote le pertenecía a Aarón porque Dios lo llamó.
Pero así, dice el verso 5, noten ustedes el contraste, está contrastando a Aarón con Cristo y el sumo sacerdocio de Aarón con el sumo sacerdocio de Cristo. Así, verso 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por juramento divino, por decreto soberano de Dios. Hermanos, si no tenemos oídos espirituales, los hebreos no parecen haber tenido oídos espirituales en términos generales. Nosotros no podemos comprender eso. Y comprender eso es vital para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios y mantener una comunión constante y un crecimiento sano en nuestra vida espiritual y una vida de oración plena, y que podamos nosotros comprender la grandeza de la salvación que hemos alcanzado. Bueno, diferente porque no tiene genealogía. Diferente porque nadie lo esperaba. Superior, porque Él bendice al heredero del pacto, al heredero de las promesas, y en bendecirlo a Él, bendice a todo Israel, y bendice a los levitas, y bendice a Aarón, y nos bendice a nosotros. Y con juramento, porque no se constituyó Él a sí mismo sacerdote, sino que Dios con juramento lo constituyó sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Pero veamos, hermano, otra característica del sacerdocio de Cristo que lo hace superior. Su sacerdocio es inmutable. No solamente es diferente, es inmutable. Inmutable. Inmutable significa que no se muda, que no cambia, que es para siempre. Siempre va a permanecer el mismo sacerdote. Capítulo 7, verso 3 dice, capítulo 7, verso 27, 7, verso 23, quiero decir. 7, verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Permanece para siempre. De nuevo, hermanos, el contraste es este. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, morían y tenían que ser sustituidos. Los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos porque por la muerte no podían continuar, mas este permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. Capítulo 7, verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, hermanos, es un tipo, es decir, una tipología, quiero decir con esto, ¿no? Él anunciaba, prefiguraba, y era un rey que existió realmente en Salem, pero Dios lo constituyó sacerdote para bendecir a Abraham. No sabemos mucho de eso, hermano, hay un misterio, hay ciertos misterios detrás de todo eso, ¿no es cierto? Y si la Biblia no lo explica, pues nosotros estamos contentos con eso, no vamos a ponernos a tratar de investigar lo que el Señor no nos dice. Pero obviamente este hombre fue constituido sacerdote para bendecir a Abraham y estaba tipificando a Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote, el sacerdote según el orden de Melquisedec, inmutable, que permanece para siempre, que no muere. Él verdaderamente no muere, porque aunque murió una vez, resucitó para nunca volver a morir. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
Verso 14. Porque es manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La razón, hermanos, por la que Él es superior es porque su vida es indestructible. Él no fue constituido conforme al mandamiento de la ley, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Él no era sacerdote por ser descendiente de una línea sacerdotal, sino fue constituido sacerdote por el poder de una vida indestructible, porque no muere, porque es incambiable, es indestructible, es inmutable. Más adelante dice el autor de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Él es el mismo siempre. Y fue constituido sacerdote, hermanos, por su sacrificio. Él tuvo que aprender a ser sacerdote. Dios lo constituyó sacerdote, pero él tuvo que aprender a ser sacerdote. De la misma manera que era un bebé y creció, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a su oficio de carpintero, tuvo que madurar hasta llegar a ser un hombre. Él nació como un bebé, ¿no? Y aprendió, dice que crecía en estatura y en sabiduría, él crecía. Pues de la misma manera, él aprendió a ser sacerdote. ¿Y saben cómo aprendió a ser sacerdote? Sufriendo, siendo tentado, agonizando, pasando por las mismas tentaciones, sufriendo las debilidades que ustedes sufren y las que yo sufro. Así aprendió Cristo a ser sacerdote. Bueno, la Biblia lo dice. Vengan al capítulo 5, por favor. Dice en el verso 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, el que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Fue con lágrimas, con ruegos, con angustia, con sufrimiento, en medio de tentaciones y debilidades humanas. Él le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y aquí, hermano, nos abre el telón de esas angustias que él sufría cuando dice que en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Yo no quiero sufrir esto humanamente. Es que ¿quién quiere sufrir? ¿Ustedes quieren sufrir? Yo sé que estaríamos dispuestos, hermano, y el Señor nos daría la gracia, si somos verdaderos creyentes, a atravesar lo que sea, pero no queremos eso. Pero si es tu voluntad, Él estuvo dispuesto. ¿Estamos nosotros dispuestos? Y hermanos, si a nosotros nos toca, y cuando sufrimos, y cuando somos tentados, y cuando pasamos por la angustia, tenemos un sumo sacerdote que aprendió a ser sacerdote por sus angustias. Pero es un sacerdote diferente, es un sacerdote superior, es un sacerdote inmutable, es un sacerdote perfecto, sin genealogía. No es el que esperaban los israelitas. No es el que espera el mundo. La gente no se imagina, hermano, la gloria, el consuelo, la bendición del evangelio hasta que conoce a este sumo sacerdote. No hay otra manera de obtener un verdadero consuelo sino con este sumo sacerdote inmutable. Y no requiere otro sacrificio. Nosotros venimos a este lugar no a ofrecer sacrificios para el perdón de nuestros pecados, sino a ofrecer sacrificios de gratitud, de alabanza, de adoración, de sumisión al que ya lo hizo todo por nosotros. No venimos a ganar, a buscar méritos, porque los méritos todos los tiene este sumo sacerdote.
diferente, inmutable. Capítulo 6, verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús entró por nosotros. ¿A dónde? Al lugar santísimo, hasta dentro del velo. En el verso 16 dice, tenemos como segura, firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. O sea, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote, no según el orden romano, ni según el orden de Aarón, ni según el orden evangélico, ni según el orden de nuestras propias fuerzas o de nuestros propios méritos, de nuestra devoción, sino según el orden de Melquisedec. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No solo nos da perdón de pecados, Él no solamente nos saca de la miseria del pecado, sino que nos eleva y nos sienta en los lugares celestiales y nos da acceso al trono de la gracia. Además, mientras estamos aquí, Él nos provee, Él intercede por nosotros constantemente. Cualquiera que sea nuestra situación, el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Él es el que nos justifica con la sangre de este sumo sacerdote. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él intercede por nosotros en medio de todas esas circunstancias. Nuestro sumo sacerdote y nos da vida eterna. Si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Qué maravilloso eso, hermanos. Dice el verso 26 del capítulo 7, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Alguien necesita hacer un himno de este versículo, hermanos, que es toda una poesía. Maravilloso, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal sumo sacerdote nos convenía. No Aarón, esos se mueren. No los sacerdotes terrenales, no los hombres, no los predicadores célebres, no ningún hombre, sino nuestro sumo sacerdote, Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Pero por último, hermanos, para completar este pensamiento de la superioridad del sacerdocio de nuestro Señor, Él no es solamente un sacerdote diferente, no es solamente un sacerdote inmutable, es un sacerdote celestial. Celestial. Eso es lo que dice el capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y aquí está haciendo alusión, hermanos, al tabernáculo de los israelitas, al templo de los israelitas, que lo levantó. El templo lo edificó Salomón
con los materiales que le dejó David, y luego lo reedificaron diversos personajes, algunos de ellos paganos. Cuando regresaron del cautiverio, lo reedificaron los israelitas bajo el liderazgo de Nehemías, de Esdras, de los profetas. Pero este sumo sacerdote no es sacerdote de esos templos, es sacerdote del santuario celestial. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, dice el verso 1 del capítulo 8. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De aquel verdadero tabernáculo. El tabernáculo celestial, el pueblo de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Por supuesto, no estamos literalmente, físicamente sentados en lugares celestiales. Físicamente estamos aquí en estos asientos. Yo estoy de pie acá. Estamos aquí en la tierra. Pero posicionalmente en el decreto divino, por decreto divino, hermanos, y por promesa infalible y por nuestro sumo sacerdote, estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Capítulo 9, verso 11. Prestando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo consistieron, hermanos, en su vida santa. Los sacrificios del Señor Jesucristo consistieron en vencer a Satanás para la gloria de Dios, en vencer al pecado en la carne para la gloria de Dios, en vencer la muerte para la gloria de Dios y para redención nuestra. Entregar su cuerpo santo, inocente, perfecto, puro. Y tomar la maldición, porque maldito aquel que es colgado en un madero. El que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Él fue hecho pecado, no cometió pecado, fue hecho pecado. Es decir, todos nuestros pecados cayeron sobre él. Nuestro sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Hay un camino nuevo. Nuestra iglesia se llama Camino Nuevo por esta razón. Hay un camino nuevo y vivo, es el nuevo pacto. De eso hablaremos en un momento. El nuevo pacto instituido por este excelente, glorioso, majestuoso, superior, inimitable, incambiable, inmutable sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por esta razón es que el escritor de Hebreos amonesta continuamente en medio de todos esos argumentos tan densos, ¿no? Respecto al orden sacerdotal de Aarón y al orden sacerdotal de Melquisedec y de la sangre y del santuario y de los sacrificios. En medio de todo esto, Él nos amonesta para que nosotros no cometamos el pecado de rechazar, de minimizar, de ignorar, de mezclar o de descuidar este sacerdote, este sacerdocio y este pacto.
Mezclarlo, ese era el peligro que los hebreos estaban enfrentando. Querer mezclar aquel sistema débil, ineficiente, con este sistema perfecto, no. Querer mezclar nosotros nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sistemas, nuestras estrategias con el evangelio, no. Eso es pecado. El apóstol Pablo dijo, si alguno viene y os predica otro evangelio, es anatema. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir otro evangelio diferente, porque seguir otro evangelio diferente es apartarse de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto, si en aquel tiempo sucedió en los días de Pablo, cuando Pablo todavía estaba vivo, hermanos, ¿qué podemos esperar de nuestra época nosotros? A menos que nos mantengamos atentos a esto. Por eso es que en el capítulo 11, el escritor de Hebreos, hermano, nos da el ejemplo de todos aquellos hombres y mujeres que por la fe alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios, por la fe en este sacerdote, por la fe en este pacto, aunque Cristo no había venido en aquella época, pero ellos creyeron las promesas, se aferraron al pacto, mantuvieron la mirada puesta en aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es constructor, es Dios. Y alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios. Y entonces nos dice el escritor que tenemos una gran nube de testigos. Teniendo nosotros una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el sumo sacerdote, el autor y consumador de nuestra fe. Qué difícil tuvo que haber sido para los hebreos, hermanos. Por aquellas circunstancias que ellos vivían, por las presiones religiosas, políticas, pero nosotros también estamos sufriendo eso. Si tú no lo sientes, si tú no lo sufres, es porque no lo has entendido. No has entendido tú la dimensión de lo que tienes. Los que no lo sienten, los que no lo sufren, hermanos, es porque en la medida en que se acomodan al mundo, no lo sienten, no lo sufren, porque claro, el mundo no les va a hacer resistencia. Así que no cometamos el pecado de menospreciar esto. Más bien, hermanos, tengamos una visión celestial, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, pues habéis muerto con Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá pongamos la mirada. Hermanos, que nuestra visión sea celestial, que nuestras metas sean celestiales. El Padre nuestro nos invita a eso, a que nosotros pidamos primeramente que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que la voluntad de Dios se haga. Y no nos va a faltar el pan nuestro de cada día. Él no va a permitir que nos falte el pan. Y se lo debemos pedir a Él. De Él viene nuestro pan. Pero primero es su nombre, primero es su reino, primero es su voluntad. Y el perdón de los pecados y la protección que necesitamos en esta vida, el Señor nos la va a proveer, pero nuestra visión debe ser celestial. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre del Señor Jesucristo. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tengamos una visión celestial, hermano, que nos conduzca también a una adoración espiritual, que nos dé una perspectiva eterna, que no dependamos de las exterioridades, de los métodos, los rituales, las tradiciones, las emociones, las estrategias, sino Cristo, solo Cristo, nuestro sumo sacerdote. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con razón Pablo decía, yo lo he estimado todo, mis privilegios. Yo era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, nacido de Benjamín, riguroso en cuanto a la ley, pero todo eso para mí era basura, para ganar a Cristo, nuestro sumo sacerdote.